las clases, cómo se sienten, algún tema que no les haya quedado todavía claro. ¿Han podido revisar las grabaciones de todos los temas que llevamos hasta ahorita? O sea, algo. Todo bien, Los doctor. últimos, pero todo bien hasta el momento. Ok, perfecto. El chiste es de que si llegan a tener alguna duda, por favor, coméntenlo en el grupo. Ya pasamos de los temas básicamente teóricos y los temas pues sencillos. Ya pasamos ahorita ya con los temas ya complejos. El día de hoy vamos a ver la farmacología del sistema nervioso, la parte de la placa neuromuscular. Y pues básicamente es más que farma, es fisio lo que vemos en esta sesión. Y empezamos a ver ya los fármacos como tal. Para los fármacos les voy a compartir una tablita. Se las voy a primero compartir vacía para que ustedes hagan sus propias anotaciones. Y ya después yo les voy a compartir como los flashcards, así ya las tablas con la información completa, ¿no? Ya por si quieren utilizar una o usar otra, ustedes lo realizan. Es una como forma de que ustedes pueden estudiar los fármacos ahora cuando ustedes los estén llevando. Si ustedes continúan con nosotros en el curso, en el segundo bloque y tercer bloque, pues de igual manera va a ser la misma dinámica, etcétera, etcétera. Ya esta semana les voy a mandar el cuadernillo de las infografías que tenemos, las infografías de todos los temas que ya ustedes y nosotros, bueno, y un servidor ya vimos, son infografías que traen el tema resumido en muy poquitas cuestiones. Entonces ya con el curso, las grabaciones, las flashcards y el examen y todavía el segundo examen que les vamos a mandar completo ya, con eso pues les debe ir bien, ¿va? De igual manera también están las flashcards de las prácticas de laboratorio. Entonces, pues yo creo que vamos bien, ¿no? También el tema con lo de la facultad, si seguimos todavía en paro, pues nos va a dar todavía más chance de poder completar esto, ¿va? Entonces, pues vamos a arrancar con el primer sistema que vemos en la parte de nervioso, de farmacología general y especializada, que es el sistema nervioso. Para entender muchas veces los fármacos pequeños, denme un segundo, voy a poner una diapositiva acá que es la que me gusta usar. Esta. Esta. Pasamos esa y la pasamos para acá. Entonces, para empezar, generalmente cuando empezamos a ver algún sistema, chicos, lleven esta metodología. Esta metodología les va a hablar. Cuando ustedes vean un sistema o una patología, el estudio en farmacología se acomoda la primera parte en el punto de hablar primero de la definición. Definición de la enfermedad o de la patología que se vaya a estudiar. Posteriormente se habla del proceso fisiológico. Después de la parte fisiológica, después de que vemos un poquito la parte fisiológica, tratamos de entender un poquito la parte patológica, que es lo de la fisiopatología. Que esto lo vamos a abordar cuando veamos migraña, artritis reumatoide, es migraña, artritis reumatoide, gota, y vemos los procesos de inflamación. 4 se habla un poquito del cuadro clínico. De aquí realmente es muy poquito porque pues es la minoría. Realmente aquí no le metan tanto. Y posteriormente hablamos del tratamiento. Que ahí es donde ya se va desglosando. ¿Va? Entonces, precisamente como ahorita vamos a hablar parte del sistema nervioso, pues hay que meter la introducción del sistema nervioso. Por eso vamos a usar aquí este tipo. El sistema nervioso, aquí como está colocado,
Recuerden que se puede dividir de dos maneras, chavos. Tenemos una división. Cuando lo dividimos desde el punto de vista morfológico, tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, vamos a tener ahí involucrados el cerebro con núcleos lenticulares, el putamen, el lobo pálido, los ganglios de la base, etcétera. Tenemos también el tronco encefálico. Tenemos el cerebelo. Y tenemos la médula espinal. Cuando hablamos de sistema nervioso periférico, están los pares craneales y los pares espinales. ¿Va? De aquí nosotros también podemos tener una división del punto de vista fisiológico, es decir, también se le puede llamar una división funcional. Acá. Funcional, ¿va? Ese tipo de división funcional, vamos a tener lo que es el sistema nervioso somático o también conocido como sistema voluntario y sistema nervioso autónomo o también conocido como sistema involuntario. De aquí del autónomo tenemos para términos de farmacología 3 divisiones. Una división simpática, una división parasimpática y una división entérica, que tiene que ver con la parte del sistema nervioso que está en el estómago, bueno, en la parte del tubo digestivo. Que aquí el entérico tiene que ver con el plexo submucoso o de Meissner y el plexo de Auerbach. ¿Va? Entonces ahí están los dos. ¿Para qué me sirve uno y otro? El sistema nervioso simpático es el sistema que me mantiene alerta al peligro. Que si yo tengo algún tipo de problemas, pues aquí me ayuda. En el caso de la lucha o huida, donde me puede apoyar, donde me puede decir, ¿sabes qué? Aquí tienes que correr, donde tenemos aquí como tal todos los impulsos que van a viajar desde el sistema nervioso en esta parte, la parte periférica, donde tenemos el contacto con el exterior hacia la parte interna, ¿va? Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Generalmente aquí el sistema nervioso se va a encargar de regular las respuestas voluntarias. ¿Qué respuestas involuntarias puedo presentar? Aquí yo puedo presentar respuestas como, por ejemplo, no sé, el tono vascular, el latido, la contractilidad cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahorita los vamos a poner, ¿va? ¿Preguntas aquí con esto, chicos? Sí. Sí, dígame. ¿Cuál? No, perdón, no, olvídalo, no, estoy bien. Ok, perfecto. Entonces, aquí, fíjense, vamos a poner algunos órganos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el corazón. Y tenemos acá la parte simpática. Y acá la parte parasimpática. Como se está diciendo que la parte simpática nos ayuda en el tono de lucha o huida, vamos a tener aquí que las respuestas en la parte simpática son respuestas de estas, que se llama de huye o escapa o pelea. Acá en el parasimpático se encarga de las respuestas descansa y digiere. En este caso, el corazón en la división simpática
cuando recibe las respuestas de la parte simpática, lo que nos va a dar es un aumento en el tono, que se le llama aumento en el cronotropismo. Cronos, tiempo, trofos, alimentación en el tiempo. Entonces, en este caso, lo que nos hace es aumento de la frecuencia cardíaca. Que eso se traduce directamente como taquicardia. ¿Cuánto se valora la taquicardia? Arriba de 100 latidos por minuto. Es un efecto que tiene el corazón, ¿vale? Tiene también un efecto que se le llama ionotropismo. Entonces, al aumentar el ionotropismo, lo que hace es aumenta la fuerza de contracción. Entonces, la contracción es más fuerte. Se hace una contracción con mayor sostén, con mayor fuerza, etc. En la parte parasimpática, pues produce totalmente lo contrario, ¿no? Disminuye el cronotropismo. Y al disminuir el cronotropismo, lo que nos va a producir es una bradicardia. Y la bradicardia está formulada con la disminución de la frecuencia cardíaca por abajo de 60 latidos por minuto. Por el otro lado, también disminuye lo que es el ionotropismo cardíaco. El ionotropismo, por lo que nos va a hacer es una menor fuerza de contracción. ¿Va que va? Otro efecto con el que podemos ver y nos pueden preguntar muy seguido es el efecto, aquí una línea, el efecto en el músculo liso vascular. Este músculo liso vascular es el que se encuentra en las arterias musculares. Cuando se estimula, lo que produce es aumento en la contracción. Si se contrae el músculo liso vascular, lo que produce es un aumento en la presión arterial y se traduce en hipertensión. Cuando se ve por la parte parasimpática, disminuye la contracción y nos va a dar disminución de la presión arterial. Que esto se llama hipotensión. ¿Va que va? Profe, Mande. o sea que cuando esté, bueno, por ejemplo, en el músculo lisovascular, cuando esté en la parte parasimpática, dijo que disminuye la presión y de ahí causa la hipotensión. Y en el de, ¿cómo se dice? Y en el de simpático, estimula y produce la hipertensión, o sea, de estimularlo, produce la hipertensión. En el de simpático. Ajá. Aumenta la Ok. contracción del músculo liso vascular y al contraerse, acuérdate que disminuye la área donde se está dando el tejido sanguíneo, la parte de la arteria. Al disminuir el área, se sigue manteniendo la fuerza, pues aumenta la presión. Gracias. ¿Sí? ¿No de qué? ¿Alguna otra pregunta aquí? Hasta el momento. Ok. Otra de las cosas que vamos a tener va a ser la parte pulmonar, que también es una de las que les preguntan mucho. En la parte pulmonar, cuando se ve estimulado, vamos a tener un aumento en la frecuencia respiratoria, que se traduce como taquipnea. Y unas respiraciones arriba de 24 respiraciones por minuto.
Cuando se ve estimulado por la parte parasimpática, disminuye la frecuencia respiratoria, que nos va a dar lo que se llama bradipnea. Que esto es una frecuencia respiratoria por abajo de 12 respiraciones por minuto. El paciente respira lento y profundo o lento y aumentado, ¿vale? Otra de las cosas que también es muy preguntable es la parte del sistema gástrico o la parte del tubo digestivo. En la parte simpática, el sistema gastrointestinal se ve detenido. Aquí hay disminución de la peristalsis. Disminución de la peristalsis. Mientras que en la parte parasimpática hay aumento en la peristalsis. Inclusive pudiendo provocar diarrea. En la parte de la disminución de la peristalsis puede producir inclusive estreñimiento. Que es lo que tratamos de evitar en ese proceso. ¿Va que va? Hay también en estos puntos podemos meter también al sistema genitourinario. En el genitourinario, cuando está la parte simpática, disminuye la motilidad genitourinaria. Inclusive produciendo retención aguda de orina. Retención aguda de orina. Cuando está en la parte parasimpática, hay una relajación de la musculatura. Y con esa relajación en la musculatura, más el aumento de la peristalsis que tiene, tenemos a inclusive a tener el reflejo miccional. Y en el reflejo miccional, por eso llegan a tener como las ganas de ir al baño, de hacer pipí, etc. ¿Va? Otro reflejo que está es a nivel glandular. En la parte del simpático, las glándulas dejan de producir. No produce producción de secreción. O sea, aquí en este proceso inclusive se puede producir la gerosis. La gerosis es sequedad. Y en la parte del parasimpático aumenta la producción de secreción. Llegando a producir inclusive un exceso de cialorrea, epífora, etc. Cialorrea es aumento en la producción de saliva. Y epífora es aumento en la producción de lágrima. Por eso cuando bostezamos, cuando estamos muy relajados, inclusive hasta ya lloramos, ¿no? Bostezamos y se nos salen ahí las lagrimitas de cocodrilo por el hecho de presentar en este punto. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? No, pero espérame tantito. Claro. Gracias. Ok, perfecto. Aquí es bien importante que ustedes detecten que los niveles que vamos a tener en la parte medular se dividen en 4 segmentos. Estos 4 segmentos van a ser de esta manera. Tenemos un segmento inicial aquí. Un segmento que se queda en esta parte, la mitad. Otro segmento que se encuentra aquí. Y un último segmento. El primer segmento, el que está hasta arriba, se llama segmento cervical. El segundo segmento se llama
torácico. El tercero se le llama segmento lumbar. Y el último segmento se llama sacral. Entonces, es importante que ustedes vean que el segmento cervical, o también a veces denominado craneal, el segmento cervical o craneal junto con el segmento sacral van a ser de tipo parasimpáticos, ¿vale? Por eso ahí los estoy coloreando con amarillo, los estoy subrayando con amarillo. Mientras que el segmento torácico y el segmento lumbar van a ser de tipo simpático. Entonces, aquí no se les puede olvidar que el sistema nervioso simpático está distribuido en la parte tóraco-lumbar, mientras que el segmento parasimpático está distribuido en la parte cráneo-sacral. ¿Va que va? Están en esos dos puntos. Ahora, vean que aquí en la parte torácica corre, bueno, toracolumbar, corre una columna medular o paramedular, que es esta zona, se las voy a señalar. Esta zona que está aquí, esto es la cadena de ganglios paravertebrales o paramedulares. Esto es bien importante que ustedes vean. Chequen. Si nosotros vemos el tipo de sinapsis que lleva, vean que en la parte cervical, el ganglio que sale, bueno, la fibra nerviosa que sale antes del ganglio es larga. Aquí hay un relevo que son los ganglios pequeñitos. Después del relevo, la fibra es pequeña. A diferencia que en la parte torácica, la fibra preganglionar es pequeña y la postganglionar es larga. Eso es muy importante porque a veces se los llegan a preguntar. Yo sé que a veces es tema de fisiología o a veces es una pregunta más de fisiología, pero es muy común que esta pregunta, se las hagan en estas rúbricas, en este tipo de preguntas. Entonces vamos a ver aquí. Chequen que la parte simpática se genera médula espinal, ganglio paraespinal o paravertebral y el órgano efector a donde se va a llevar. Vean que la neurona sale de la médula espinal. Hace su relevo con el ganglio paraespinal de manera muy cortita. Y aquí el órgano efector va a ser demasiado largo para producir su efecto. ¿Vale? Mientras que en la parte parasimpática, vean que en lo parasimpático sale de la médula espinal. Va a su ganglio de relevo o sinapsis de relevo. Y termina el órgano efector. Vean que en la parte parasimpática es más largo el primer relevo y el segundo relevo es muchísimo más cortito. ¿Va? Esas se las llegan a preguntar así. Y vean, vamos a estudiar aquí estas zonas. La primera parte, entre la médula espinal y el ganglio, se le conocen como fibra preganglionar. Fibra preganglionar. Y del otro se le va a conocer como fibra postganglionar. ¿Va? Entonces, aquí tenemos esta parte, la fibra preganglionar, que acá en este caso la tendremos más larga, ¿no? Mientras que en este, la fibra postganglionar va a estar muchísimo más cortita. ¿Va que va, chicos? En la fibra preganglionar les van a preguntar específicamente qué neurotransmisor
se libera. En ambos, tanto en la parte simpática como parasimpática, aquí sí no importa, no hay tema, es exactamente lo mismo. Se libera acetilcolina en ambas. Acetilcolina, ¿va? Sin embargo, en la postganglionar de la simpática se libera noradrenalina. O adrenalina. O sea, aquí es totalmente diferente, ¿va? Mientras que en la postganglionar de la parasimpática lo que se libera es acetilcolina. ACH. ¿Va que va? ¿Dudas con este tipo de producción? No, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora, como estamos hablando de acetilcolina y adrenalina, pues es importante o es de menester hablar de los sistemas o receptores de colina, de acetilcolina. Vamos a pasar a eso. Fíjense. Vamos a poner aquí transmisión colinérgica. Les hago una pregunta, no sé si ustedes contesten. ¿Saben cómo se da el proceso de transmisión colinérgica? ¿Cómo se libera? ¿Cómo se da? ¿Todo eso? ¿O lo vemos, le damos una repasada? Ustedes digan, No, profe, de mi parte no sé. ¿no? Ok. ¿Alguien más? No, profe, yo tampoco. Vale. Osvaldo. Yo Tampoco, doctor. tampoco, profesor. No, perfecto, no se preocupen. Entonces vamos a verlo. Ustedes me dicen si les resulta familiar y si más o menos van masticando aquí el tema y si no, vamos explicando. El chiste es de que les quede claro. Vamos a hacer la parte de la sinapsis. Recuerden que cuando vemos una sinapsis tenemos una neurona preganglionar y una neurona presináptica. Y una neurona posináptica. Esta es la neurona posináptica. Entonces vamos a ver. Por metabolismo de la glucólisis, sea como sea, se produce al final acetilcoenzima A. ¿Vale? La acetilcoenzima A se produce por el proceso de degradación metabólico de la parte más sencilla, ¿no? Que puede ser desde la parte de una glucosa, puede ser pues vale, cualquier cosa, ¿no? Esa parte. Aquí, cuando la acetilcolina está aumentada, va a interaccionar o se va a juntar con un residuo de colina. Cuando esto sucede, la acetilcoenzima y la colina se juntan, va a ser gracias a una enzima. Esta enzima se llama, vamos a ponerla acá arriba, se llama, le decimos de cariño, la chat o la chata. La chat
La chat o la chata es una enzima que se llama colina acetiltransferasa. Esta enzima o este protagónico lo que nos va a hacer, nos va a producir acetilcolina. Que también se llama ACH. ¿Va? Esta acetilcolina no puede vivir mucho tiempo si no está protegida. Tiene que estar como tal, pues resguardada. Entonces lo que se hace es que esta, a través de un cotransportador, se va a guardar. Este cotransportador es un cotransportador de pues acetilcolina que lo va a meter específicamente en el proceso vesicular, en donde tenemos las vesículas. Ay, entró Arlene Paredes. Denme un segundo porque está entrando. Ok, listo. Entonces, aquí en este proceso, en la vesícula, se va a guardar la acetilcolina. Aquí se guarda ACH. ¿Va? Aquí, en este proceso, en este punto, lo que va a suceder es que se va a resguardar ahí hasta el momento que sea necesario usarlo. Entonces ahí se queda en la vesícula la acetilcolina. ¿Va? De aquí, recordando el proceso, ya que está pasando eso, ya, no pasa nada. Hasta ahí ya se guardó, se recicló, se produjo. ¿Va? Pero ustedes recuerdan que se da el proceso de despolarización de la membrana gracias a unos canales que son los canales de sodio. Están los canales de sodio y los canales de sodio permiten la rápida despolarización. Entra sodio y al entrar sodio lo que empieza a hacer es despolarizar la membrana poco a poco. Al haber despolarización, lo que me va a producir a la larga, o sea, todo ese proceso de la despolarización de la membrana, me va a producir la apertura de canales de calcio, lo cual me va a permitir que el calcio ingrese directamente. Y eso es por gracias a la neurotransmisión eléctrica. Cuando se da la neurotransmisión eléctrica y entra calcio, por el fenómeno que ya platicamos, el calcio se va a empezar a unir a los canales que se encuentran aquí de las proteínas movilizadoras, que es del citoesqueleto, principalmente clatrina y todos esos, y en las bandas de actina, de miosina, etc. Entonces, cuando se une el calcio, lo que va a empezar a producir es que esta vesícula se empieza a movilizar, empiece a tener como más movimiento, más libertad en el andamiaje, y con esto se empieza a acercar como tal a la pared de la membrana presináptica, ¿no? Donde estamos aquí como tal poniendo en este proceso. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ya cuando empieza a unirse o empieza a caminar, vamos a ver que en esta vesícula está el proceso de acoplamiento. ¿Recuerda alguno de ustedes el tipo de proteínas que está? La sinaptobebrina y la sinaptobebrina y sinaptotaxina. ¿Las ubican más o menos? Si no se acuerdan, no se preocupen, ahorita la ponemos. No, Ok. profe. No se preocupen, no se preocupen, no pasa nada. Entonces, aquí, fíjense lo que pasa. En la vesícula existen dos tipos de proteínas muy específicas.
Estas proteínas que se encuentran aquí van a ser parte, pues parte esencial de la membrana, ¿no? Que se encuentran ahí como tal involucrados. Estas dos proteínas que están metidas va a ser la sinaptobebrina y la sinaptotaxina. Aquí van a estar. Sinaptobrevina y sinaptotaxina. Estas son proteínas estructurales de la vesícula. Estas tienen que llegar a unas proteínas. Creo que alguien quería ingresar. Aquí está. Alguien. Estas proteínas tienen que encontrarse específicamente con unas proteínas específicas para que puedan tener como tal ese acoplamiento y puedan salir y puedan entonces fusionarse y al fusionarse puedan pues pasar, ¿no? O sea, que puedan ahí como tal penetrar y después de penetrar puedan salir directamente hacia la brecha anión, la brecha presináptica, ¿no? Entonces, aquí en la parte de la sinaptotagmina, perdón, no sé por qué tuve los ojos. Es sinaptotagmina y sinaptoprevina. Se van a fusionar con la neuroxina y sintaxina. Aquí estas tienen que acoplarse directamente con ellas. Hagan de cuenta que va a ser el modelo llave cerradura para que puedan entonces ahí penetrarse, ¿no? También a este complejo se le llega a conocer como complejo de SNAP25. Para que una vez que fíjense, se empieza a mover la vesícula, empieza a movilizarse. Y aquí que tienen la acetilcolina adentro. Cuando se fusiona, cuando se libera, lo que hace es precisamente como se empiezan a fusionar, se empieza a fusionar, empieza a romperse y permite que entonces la acetilcolina salga. Y al salir, pues obviamente vamos a tener ahí varios efectos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok. La acetilcolina, una vez que sale, tiene tiene tres destinos. Un destino es que me estimule o tenga interacción con la membrana posináptica, es decir, acá continúa el proceso hacia la derecha, que ese es el que vamos a ver, que aquí interacciona con receptores colinérgicos. Receptores y empieza a disparar el potencial de acción hacia acá, ¿no? Que eso ahorita lo vemos. Tiene un segundo camino, que es el camino del reciclaje. Cuando se recicla, esa acetilcolina pasa por, bueno, vamos a ponerlo acá abajo para que se vea mejor. Cuando pasa por el proceso de reciclaje, en la membrana postsináptica hay una enzima que le conocemos como la H de cariño, ¿no? La H de la colina. Esa H o esa enzima que la vamos a poner acá, se llama H, o les digo, le decimos de cariño la ACH, la H, se llama acetilcolinesterasa. ¿Esta por qué es importante o por qué me produce eso?
Porque la acetilcolinesterasa me va a romper en dos cosas. Me rompe en acetato y me rompe en colina. O sea, me rompió la acetilcolina en dos cosas, en acetato y en colina, ¿verdad? Entonces la colina, como es muy difícil de producirla, la neurona dice, no me la tires, mejor pásamela. Y va a utilizar un cotransportador que se llama cotransportador de colina. Esta va a meter colina, pero también lo mete con ayuda de sodio. Y este es el el transportador de colina. Transportador de colina. Y esa colina que ingresa a la célula, a la neurona, ¿qué creen que va a hacer? Pues se va a reciclar para nuevamente unirse con un acetil-CoA y volver a empezar el ciclo, en este caso. ¿Va que va? Esa es mi segunda vía. Mi tercer vía es la vía de la autoestimulación. La acetilcolina me estimula directamente a mis receptores presinápticos. Aquí la autoestimulación. Aquí me puede estimular a mis receptores nicotínicos o receptores muscarínicos, dependiendo para qué vaya a ser. Ya en el segundo bloque estudiaremos la parte de los neurotransmisores que producen drogadicción, dependencia, todo este sistema. ¿Va que va? ¿Preguntas pequeños o dudas? O sea, ese proceso va a ser específicamente, bueno, específico nada más para la acetilcoína. Ajá, eso es para Ah, decir. ok. Ah, bueno, gracias. También puede ser con los adrenérgicos, con adrenalina. Gracias. No de que, nada más que para la adrenalina no empezamos de acetilcolina o colina, empezamos de tirosina. Y la tirosina se va cambiando por varios procesos y llega a ser la catecolamina, la monamina y de ahí se libera. O sea, es exactamente el mismo proceso, nada más que lo que cambian son los protagonistas. Aquí nuestros actores, pues ya no va a ser colina ni acetil-CoA, sino que va a ser tirosina. Y ya la tirosina se va descarboxilando y carboxilando, etcétera, y produce ahí las catecolaminas o monoaminas, depende de lo que sea. Pero el proceso es el mismo. ¿Va que va? Ok, Sí, profe. profe. ¿Seguros? ¿Hay alguna pregunta? No, vientos. Entonces, ya habiendo visto esto, pues ahora sí ya les puedo explicar la transmisión colinérgica. Vamos a revisar el paso de estimulación como tal. La parte colinérgica, quiero que vean ustedes, la acetilcolina es capaz de estimular dos tipos de receptores. La acetilcolina me estimula receptores de tipo nicotínicos y receptores de tipo metabotrópicos. Ay, perdón, no son metabotrópicos, son muscarínicos. Que aquí, los nicotínicos, para que entiendan, son de tipo ionotrópicos, es decir, actúan sobre canales activados por ligando o canales activados por voltaje. De estos nicotínicos tenemos dos tipos, chicos, los NN y los NM. Los NN están especialmente involucrados en lo que son los ganglios autónomos. Entonces, aquí viene una mnemotecnia. Ganglios autónomos. Para que no se les olvide, ganglios tiene una N y autónomo tiene otra N. Para que no se les olvide. En esta, ¿qué función hacen? Hacen una función excitadora. Es lo que hacen es aumentar la permeabilidad de los cationes. Aumenta la entrada de sodio y de potasio. Entonces, al aumentar la permeabilidad de estos dos, ¿qué va a pasar? Pues produce una despolarización. Finalmente va a producir
despolarización de la neurona. Los NM, fíjense, estos están en la unión neuromuscular y es NM de neuromuscular, ¿va? Y estos van a ser especialmente también excitadores. Y pues produce todos los efectos. Aumentan la permeabilidad, entrada de sodio, potasio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Los muscarínicos son una cascada de señalización más larga, que ya habíamos platicado de alguno de ellos. Estos se le conocen como es una cascada de señalización larga, se le llaman metabotrópicos, por excelencia. En estos metabotrópicos vamos a tener 5 tipos de receptores. Vamos a ponerlos aquí cortitos y ahorita los desglosamos. Aquí en estos vamos a tener los receptores M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Va? Esos receptores van a estar acoplados a proteínas G. Entonces, todos son receptores acoplados a proteínas G, RAPG. ¿Qué tipo de proteína G? Esa es la diferencia. M1 es una proteína GQ, M2 una proteína GI, M3 GQ, G4 GI y G5 GI. Perdón, GQ. ¿Vale? Aquí ustedes, si se dan cuenta, los impares son con GQ y los pares son con GI. Vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos. Que ese es un tema muy, muy importante y muy preguntado. Les pueden hacer ahí la pregunta y la verdad es que este tipo de preguntas sí son manchadas por el hecho de que les preguntan localización del receptor, efecto del receptor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Vamos a ver cada una de ellas. Ustedes no se preocupen. Entonces tenemos aquí el tipo de receptor. Vamos a poner aquí arriba el título, ¿no? Mejor. El tipo de receptor. Tipo de receptor. ¿Dónde está localizado? Localización. ¿Cuál es la respuesta celular? Si ustedes ya son bien duchos con las proteínas G, ya lo van a poder contestar sin ningún problema. ¿Y la respuesta que tiene? Vamos a ver en el tipo de receptor el primero, que es el tipo M1. ¿Dónde se encuentran los M1? Principalmente estos, los M1, van a estar en el sistema nervioso central y ganglios autónomos. Entonces están ganglios autónomos en la parte del simpático y parasimpático y se encuentra en el nodo sinoauricular. O sea, está en el corazón. ¿Cuál es su respuesta celular? Espérenme, déjenme agregar otra columna. Para que quede mejor. Vamos a poner aquí tipo de proteína G. Tipo de proteína G. Aquí mejor. Tipo de proteína G. Tipo de proteína G. Respuesta celular. Y respuesta funcional. Entonces, tipo de proteína G a la que está asociado este es una proteína GQ, que ya decíamos, ¿no? Su respuesta celular, fíjense, o sea, si está la proteína GQ, la GQ me estimulaba la fosfolipasa C. Si se estimula la fosfolipasa C, me aumenta el inositol 3-fosfato y el diacilglicerol.
Cuando se aumenta el diacilglicerol por ciertos mecanismos que ya habíamos visto, se aumenta la concentración de calcio y al aumentar la concentración de calcio se dan procesos de secreción y despolarización. Que esos ya los vimos en la clase de proteínas G. ¿Va? ¿Qué efecto me produce? Fíjense bien que aquí una de las cosas que me va a producir es aumento de secreciones. Me aumenta la despolarización. Despolarización de ganglios autónomos. ¿Va? Vámonos con los M2. Los M2, ya dijimos, ¿no? Los M2 están en una proteína GI. Tratan de inhibir el proceso de contracción. ¿Dónde están los M2? Los M2 van a estar principalmente en sistema nervioso central y van a encontrarse en músculo liso. Músculo liso, etc. Al ser una GI, ¿qué efecto produce? La GI lo que me hace es bloquear a la adenilato ciclasa, lo cual va a bajar la producción de AMP cíclico, lo cual me fosforila la proteína sinasa A y con lo cual va a empezar a disminuir la polaridad, ¿va? De la célula. Y pues de aquí, pues obviamente vamos a tener pues aumento en concentraciones de calcio y concentraciones de potasio. ¿Qué vamos a tener aquí en este proceso? Una despolarización lenta. Tenemos una hiperpolarización de membrana. ¿Va? Y vamos a tener una mayor fuerza en la contracción. ¿Vale? Muy bien. Pasamos a los receptores M3. Los M3 están principalmente en músculo liso bronquial. Van a estar involucradas en glándulas y en corazón. ¿Va? Aquí pues está involucrada con una GQ. Tiene exactamente la misma parte de la GQ. Pero aquí, vean, produce una contracción más fuerte. Contracción fuerte y sostenida. ¿Mm? Nos va a dar una secreción aumentada. Produce mayor cantidad de moco, etcétera. ¿Va? Por eso está involucrada en los procesos de broncoconstricción, etcétera. Luego tenemos los M4, que los M4 están involucrados específicamente en el sistema nervioso central. Tienen la proteína GI y estos pues tienen la misma parte, ¿no? Inhibe la producción de fosfolipasa, de adenilato ciclasa, etcétera. Pero estos tienen el proceso de producir analgesia. Producen mucho proceso de analgesia, es decir, bajan el dolor, disminuyen el dolor. Es algo bonito que tienen ellos. Y pues van a aumentar la liberación de dopamina. Liberan liberación de dopamina. Y por último, yo voy a tener los M5. Los receptores M5 están específicamente en la sustancia negra, que la sustancia negra ustedes saben que está en mesencéfalo, en los pies del mesencéfalo. Está acoplado en proteínas GQ, que ya saben para qué sirve la GQ. Y aquí lo que hace es la liberación de dopamina. Aumenta la liberación de dopamina y con eso también se da el proceso de crossing. ¿Va? El proceso de crossing es búsqueda de drogas.
O sea, este se da principalmente en sustancias psicoactivas. ¿Va que va? ¿Dudas o preguntas con estos receptores, chicos? No, profesor. ¿No? Perfecto. Pues, y ahorita ya pasamos con los últimos, que serían los adrenérgicos. Y ya con ese ya empezamos. Pasamos entonces a los adrenérgicos. En los adrenérgicos hay más mecanismos involucrados, de hecho. En los adrenérgicos todos están acoplados a proteínas G. Todos, 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 todos. Nada más lo que sí les preguntan más son las localizaciones. Entonces, vean. Aquí en el primero tenemos a los receptores alfa 1, que son así, alfa 1. ¿Dónde van a estar estos receptores, los alfa 1? Principalmente están en el músculo liso vascular. En los músculos vasculares. Se encuentran en el tracto genitourinario. Y están también en el corazón y en el hígado. ¿Qué tipo de proteína está asociada con ellos? Con ellos está asociada la proteína GI. Perdón, GQ. GQ, ¿va? Que ya saben el efecto que tiene, ya saben la cascada de señalización. O sea, aquí ya, si ustedes al momento de hacer su apunte quieren volver a poner la cascada, se los sugiero para que se la aprendan, ¿vale? De aquí, ¿qué va a pasar? Este produce una contracción de músculo liso. O sea, produce fenómenos de vasoconstricción. Aumenta el crecimiento cardíaco. Y aumenta el inotropismo. Ionotropismo o inotropismo lo pueden poner igual. ¿Va? Muy bien. Ahora, el que sigue, vamos a tener los que son los alfa 2. Los alfa 2 adrenérgicos. Estos se encuentran principalmente en las células beta pancreáticas. Está en las plaquetas. Y está en el músculo lisovascular. Esos están acoplados con GI. Al ser GI, pues ya saben, la cascada de señalización, ¿no? Produce inhibición de la derilatociclasa, se produce menos AMP cíclico, se da una gran hiperpolarización, etc. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, aquí están los efectos que muchas veces les dan problemas al momento de preguntar. Se los pueden hacer en el examen. Oye, tienes un paciente femenino de tantos años de edad, usa un fármaco que es un agonista de los alfa 2, que tiene un accidente y se tiene que meter a cirugía. ¿Qué esperarás con esa paciente? Que se encuentre hipertensa, que se encuentre hipotensa, que se encuentre taquicárdica o bradicárdica. Entonces, te están dando ya directamente los alfa 2. Entonces, en este proceso, como te está diciendo que los alfa 2 son de GI, no actúa directamente con la parte del cronotropismo, pero sí actúa con la vasoconstricción de las células, como decíamos acá, con el músculo lisovascular. Entonces, aumenta la vasoconstricción. Y esa vasoconstricción se traduce en aumento de la tensión arterial. De esa manera te lo pueden preguntar. O te pueden decir pacientes que están sometidos a tratamientos con alfa 2 adrenérgicos agonistas, ¿cómo se encuentra su función plaquetaria? Pues la función plaquetaria es que se aumenta la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es el inicio del coágulo.
Es cuando te caes, se forma la costrita. La primera costrita es el tapón plaquetario, ¿va? Otro efecto bien importante es que disminuye la secreción de la insulina. Si disminuye la secreción de la insulina, los alfa-2, ¿qué crees que el paciente puede desarrollar a la larga? ¿Alguien de ustedes me podría contestar? ¿La diabetes, profesor? Exactamente, me produce una diabetes mellitus 2. Entonces, por eso los pacientes con tratamientos cardiovasculares de largo tiempo se tienen que estar vigilando constantemente la función de insulina, porque generalmente desarrollan una diabetes por este tipo. Espero que les haya quedado claro. Sí, ¿Vale? todavía. Perfecto. Y nos vamos después a los beta 1. Los beta 1 o beta adrenérgicos, esto están solamente en dos sitios bien importantes. Están en el corazón, que tenemos uno, y están en las células yuxtaglomerulares renales. Células yuxtaglomerular renal. Estas pues están para la parte de la secreción de líquidos a nivel renal. Están asociadas a proteínas GS. ¿Aquí qué efectos produce? Produce un aumento en el ionotropismo. Es decir, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Va? Aumenta la velocidad de conducción en el nódulo AB. Aumenta la secreción de renina. ¿Va? Denme un segundo, por favor, que mandar un mensaje. Creo que alguien quiere entrar. ¿Sigue Lima aquí? Luis Gerardo Lima, ¿sí pudiste entrar? Sí, profe, aquí estoy. Ah, es que mandaste el mensaje de que se había cerrado. Sí, pero ya aquí estoy. Ah, perfecto. Ok, ya vi. Mayor secreción de renina. La renina, ¿saben para qué sirve la renina, chicos? Oye, profesor, una pregunta. A eso iba. Que entonces estos pacientes van a tener más hambre, les va a dar más hambre por el tema de la renina. La renina, recuerda que la renina es para el control de la presión arterial. Y la renina aumenta el tono, aumenta la reabsorción de sodio y reabsorción de potasio. Ah, sí es cierto, sí, ya me acordé, Creo que la perdón, me estás estaba confundiendo con confundiendo. grelina. Con grelina. Con grelina, exactamente. No, no, no. Aquí no está involucrada con la grelina. ¿Va? Entonces la renina, no te Ese es preocupes. el de angiotensina, ¿no? Exactamente, el eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces aquí la renina, al aumentar la secreción de renina, el paciente va a estar involucrado a aumentar la tensión arterial. Por eso también muchas veces los pacientes que son tratados, ya lo veremos en segundo bloque, con los antihipertensivos, cuando les dejamos beta-adrenérgicos, a la larga vuelven a rebotar en el control de la presión arterial. ¿Va? En los beta 2 vamos a encontrarlos principalmente en músculo liso. En el que más predominan es en el músculo liso bronquial. Por eso los agonistas beta-adrenérgicos ayudan a abrir la parte muscular aquí. Se encuentran en el hígado principalmente. También podemos encontrarlo en músculo esquelético. No es tan predominante su función en músculo esquelético, pero pues lo tienen, ¿no? La parte de GS por acá, ¿qué nos va a producir en este sentido? Nos va a producir una relajación del músculo liso.
nos ayuda a relajar el músculo liso sin ningún problema. ¿Vale? Por esta razón, cuando tenemos un ataque agudo de asma, abre las vías respiratorias sin ningún problema, como lo habíamos platicado cuando vimos proteínas G. Y una de las cosas que puede llegar a producir es la hipertrofia de músculo esquelético. ¿Va que va? ¿Por qué? Por la glucogenólisis. Y por último, los receptores que menos le ponen atención son los beta 3. Estos beta 3 están involucrados en el tejido adiposo y están asociados a proteínas GS. El proceso que produce es de lipólisis. Entonces el paciente llega a perder peso en algunas partes. ¿Va? ¿Cómo te los puedes aprender? Hay una mnemotecnia que es la mnemotecnia de Kiss. Como el grupo de rock, Kiss, nada más que en lugar de ser K, pones una S. Digo, una Q. Entonces tienes la Q y pues las otras son S. Así es como empiezas. Alfa 1 es Q, alfa 2 I, beta 1 S, beta 2 S y beta 3 S. De tal manera que te lo puedes ir aprendiendo de esta manera. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta aquí, chicos? No, profe. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, con esto, pues ya aquí ya vemos otra vez lo que habíamos platicado hace ratito, que las fibras simpáticas, los preganglionares son cortas, los postganglionares largas, en el parasimpático las preganglionares son largas y las postganglionares son más cortitas, ¿vale? Entonces, que ustedes vean eso. En la parte parasimpática, los nervios craneales involucrados es el tercer par craneal, el séptimo par craneal, el noveno y el décimo, ¿va? Acá esto es más fisiológico, les digo, es más fisiológico. Su efecto que llegan a producir es muy localizado, está cerca del órgano efector. Acuérdense que en las fibras preganglionales liberan acetilcolina y en las postganglionales también acetilcolina. El neurotransmisor que más predomina es acetilcolina. En el simpático se encuentran toracolumbar, que ya habíamos dicho, porque están los ganglios a los lados, toda esta parte de la columna paramedular, que es en esto. Algunos ganglios cervicales, que específicamente los vemos en su momento. Aquí su efecto es más difuso, no está localizado. Están los efectos alejados del órgano efector. Recuerden que las fibras preganglionares liberan acetilcolina y las postganglionares liberan noradrenalina o epinefrina, o digo adrenalina. ¿Va? Ok. Y ya pues toda esta parte de la señalización celular pues ya lo vimos en todos los esquemas como tal. En esta parte de la parte simpática pues es lo que decíamos, que es exactamente igual, pero nada más que se basa en la tirosina. La tirosina tiene que sufrir descarboxilaciones para volverse dopamina y de la dopamina, guardarse y ya liberar ya sea dopamina, noradrenalina, norepinefrina y de ahí hacer todos sus efectos, que esos son la parte. ¿Va? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? Hasta ahorita no. Muy bien. Ay, espérenme.
Déjenme jalar esta. Muy bien. Eso es lo del sistema nervioso autónomo. Ya vamos a entrar con los primeros fármacos, que en este caso sería el sistema nervioso somático. Entonces estamos aquí con el sistema nervioso somático. Sistema nervioso somático. En la parte del sistema nervioso somático es el tema que vemos, es toda la parte, pues vaya, voluntaria, ¿sí? Pero aquí básicamente se los van a preguntar en el términos de la placa neuromuscular. Entonces es el primer tema que vemos aquí. Vamos a recordar únicamente, aquí vamos a usar receptores de tipo NM. Son, aquí ya habíamos visto que en la parte, en la placa neuromuscular, tiene que ver específicamente el neurotransmisor acetilcolina. Es básicamente con el que nos vamos a ir. La acetilcolina funciona sobre receptores colinérgicos. De los receptores colinérgicos, el que me interesa es de los nicotínicos. Y de los nicotínicos, el que vamos a utilizar son los NM, porque N de placa neuromuscular. ¿Va? Vamos a sacar aquí características de ellos. ¿Dónde se encuentra este receptor? Su ubicación es en la membrana o en la unión esquelética o musculoesquelética o esquelético neuromuscular. Postsináptico. ¿Va? Aquí en esta, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la respuesta que tiene? ¿Qué efecto tiene? El efecto que tiene una vez siendo estimulado es que va a producir la despolarización de la placa terminal. Al despolarizarla, lo que nos va a producir o lo que nos va a producir es la contracción muscular. ¿Va? ¿Qué es lo que hacen? Generalmente su mecanismo de acción, su mecanismo fisiológico, es aumentar la apertura de canales de sodio y de potasio. Si se abren estos, ¿qué pasa? Ocurre una despolarización. ¿Va? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver. Ocurre el mecanismo fisiológico o el mecanismo no tan fisiológico, ¿no? En este punto, vamos a tener aquí unos fármacos que son agonistas y unos fármacos que se comportan como antagonistas. Pero antagonistas no, no competitivos en este punto. Entonces aquí los fármacos que nos pide ver el temario es la succinilcolina, oxuxametonio, que también le llaman así. Y de los antagonistas nos pide ver atracurio, becurio, pancuronio y tubocurarina o curare, que también se le llamaba así. La tubocurarina, que es el primerito que se ve, o también se llama curare, el pancuronio y el becuronio. Todos estos fármacos se le conocen como fármacos relajantes de la placa neuromuscular. Y esos son los que vamos a ver. ¿Va que va?
Entonces, ¿qué sucede? Aquí estos lo que van a suceder es que van a liberar todo este proceso. Cuando hablamos de los relajantes de la placa neuromuscular, hablamos de dos grupos de fármacos. Ya los vimos, nada más que cuando se describen, se llaman de forma diferente. Se le llaman como relajantes de la placa neuromuscular despolarizantes y relajantes de la placa neuromuscular o bloqueadores de la placa neuromuscular tipo no despolarizante. De los despolarizantes vamos a tener específicamente a los que son semejantes a la acetilcolina, semejante a acetilcolina. Los que son semejantes a la acetilcolina solamente son el que nos pide el temario, succemetonio. Que ya habíamos dicho que succemetonio o succinilcolina es lo mismo. De aquí les sugiero que se aprendan los dos nombres, chavos, porque generalmente en el examen les llegan a preguntar uno u otro. Les preguntan succemetonio o succinilcolina, pero es exactamente lo mismo. Succemetonio o succinilcolina es lo mismo, ¿va? De acá de los no despolarizantes, vamos a tener los que son los antagonistas competitivos. Que aquí tenemos a los tres. Que está la tubocurarina o curare, tubocurarina o curare, al pancuronio o becuronio, y ahí le vamos llevando, ¿va? ¿Estos para qué se utilizan? ¿Cuál es su uso de ambos? Ambos van a utilizarse específicamente para facilitar la intubación endotraqueal. ¿Cuándo ocupan otro? ¿Cuándo ocupan? Es totalmente, va a depender de la disponibilidad de uno o la disponibilidad del otro. ¿Va? Muy bien. Ahora, la contracción o la parte de la despolarización va a suceder en un punto de estos. Fíjense. De aquí ya me estoy metiendo a la práctica de placa neuromuscular. No sé si le alcanzaron a ver los de la Facultad de Medicina, si alcanzaron a ver la práctica de bloqueo neuromuscular, y si no, pues de todo modo vamos a repasar. Aquí se da el fenómeno del tiempo. Vamos viendo el tiempo y vamos viendo aquí el efecto de la contracción, ¿no? La contracción al 100% y la contracción al 50%. Como una curva dosis-respuesta gradual, ¿no? Que ya habíamos visto que las graduales es en un órgano aislado. Entonces, aquí en este punto van estudiando que a lo largo del tiempo se va dando esta contracción. Ahí da la contracción, está haciendo su contracción aquí, todo bonito, todo padre. Y aquí en este punto, cuando metemos el bloqueador de la placa neuromuscular, y vamos a meter un agonista. ¿Les parece? Metemos un agonista. En este caso metemos succemetonio. Como es despolarizante, fíjense su tipo de contracción. Cuando meten un tipo agonista, la contracción es más fuerte de lo que era normalmente, pero posteriormente comienza a bajar la contracción. Se empieza a ver un proceso de relajación. Y ya después empieza a recuperar poco a poco. Aquí es bien importante, es una pregunta clásica que se los pueden hacer, chavos, y pues no digan que no se los dije. En este punto, vamos a poner acá, en este punto se le conoce como bloqueo de fase 1.
En el bloqueo de fase 1 ocurre un proceso de despolarización. O sea, ocurre una pequeña contracción. Esta contracción, ¿cómo se ve en la clínica? En la clínica se va a ver como un proceso de fasciculación. No sé si de pronto ustedes están bien descansados, están acostados en su cama, están sentaditos en su cama, lo que sea, y de pronto les empieza a brincar la pierna o el brazo, les empieza a brincar así a lo loco. No sé si les ha pasado. Ese proceso de que brinque esa es una fasciculación. ¿Va? En cuanto al músculo, profe. Ajá, exactamente. Y ahora, donde sucede todo lo siguiente, que sería en esta parte, donde se empieza a relajar, cuando se comienza a relajar se le llama bloqueo de fase 2, o también se le conoce como bloqueo no despolarizante. Y aquí es porque se empieza a relajar. Aquí en esto es un fenómeno de taquifilaxia, que ya habíamos visto en la clase pasada, taquifilaxia, que una estimulación consecutiva hace que se pierda el proceso y empieza a bajar, ¿vale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Vale. Entonces vamos a estudiar, aunque sea, empezamos con el primero y les mando la tablita para que lo tengan. Y vemos al succinilcolina o suxametonio. Suxametonio o succinilcolina, ¿cómo se estudian, chicos, los fármacos? Los fármacos van a estudiarlos como una tablita. Les digo, les voy a mandar la tablita, no la tengo aquí a la mano. Pero la tablita siempre, ahorita se los voy a poner aquí como un esquema, pero yo les recomiendo que lo trabajen así. Se trabaja primero un apartado que le llamamos FD, que acuérdense que es la farmacodinamia. Aquí se explica cómo funciona, cuál es su efecto, etcétera. Tenemos un apartado que se llama farmacocinética o FK. Que aquí son como parte importante, ¿no? No es que saquen toda la farmacocinética, chicos, es de que saquen los puntos más importantes y relevantes de cada fármaco. De todos modos, en el curso pues se los damos, ¿no? Pero cuando ustedes estén estudiando, saquen los puntos importantes, no traten de aprendérselo todo completo. Inclusive traten de razonarlos, porque también les tengo que dar las reacciones adversas, cómo se clasifican. Hay un apartado donde ponemos indicaciones, cómo se indica el fármaco, cuándo doy la indicación, etcétera, ¿va? Hay un apartado que se llama contraindicaciones. ¿Cuándo está contraindicado darlo? ¿Cuándo no lo voy a dar? Hay un apartado que le llamamos RAM, reacción adversa medicamentosa. O también se le llama reacciones secundarias o efectos secundarios, ¿va? Y la última es la categoría en la FDA. Que esa ahorita se las voy a dar. Bueno, se las tengo que dar porque se me olvidó dárselas en el momento del desarrollo de fármacos, no se las di, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces, fíjense, la succinilcolina o suxametonio, ¿cuál es su farmacodinamia? ¿Cómo funciona la succinilcolina? La succinilcolina es un agonista directo de receptores nicotínicos de tipo M, en este caso. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a disparar el proceso de despolarización, va a dar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va?
En este punto, ya que vemos la farmacodinámica, aquí se hace el desarrollo como tal. Todo el proceso que ven, o sea, la contracción, etcétera. O sea, todo eso que ya saben, ahí lo ponen. Ahí lo van a checar y lo van a tener. En la farmacocinética, generalmente la estudiamos en el proceso de ADME, o sea, siguiendo el proceso de la mnemotecnia, ¿no? Más bien del acrónimo, ADME, tratando de resumir como lo más importante de cada una de las letras. En el proceso de absorción, distribución o administración, etcétera, aquí es donde vamos. Entonces, en el proceso de absorción o administración, aquí decimos que este fármaco, su administración es por vía endovenosa. Su administración es intravenosa o intramuscular. No existe una administración de tipo oral. Su absorción es totalmente, absorción es errónea, quiere decir que se absorbe muy, pues vaya, no se absorbe completamente, se absorbe de forma incompleta y se va a ir absorbiendo de forma paulatina, no va a terminar como de absorberse al 100% y eso es importante que ustedes lo sepan, ¿va? Su distribución tiene un volumen aparente de distribución amplio. Al tener amplio quiere decir que penetra barrera hematoencefálica, penetra barrera hematoencefálica. Y se distribuye a todos los líquidos extracelulares en todo el organismo. Aquí fíjense, el metabolismo. Habíamos dicho que el metabolismo es principalmente hepático y el primer fármaco que estamos viendo exenta esa regla. Generalmente este fármaco se va a hidrolizar o sufre hidrólisis por acetilcolinesterasas plasmáticas. Y esta es una pregunta que les han hecho departamentales pasados. ¿Dónde se metaboliza principalmente? En el plasma. ¿Por qué? Porque enzima por acetilcolinesterasas. O también, manchadamente, les pueden preguntar la otra enzima. La otra enzima es la butilcolinesterasa. No es tan común que les pregunten, pero esta es la segunda enzima que se encarga de metabolizarlo. ¿Cómo se excreta o por dónde sale? Sale principalmente por la vía renal. Ahí es donde está, ¿va? ¿Cuál es su principal indicación? ¿Cuándo está indicado dar este fármaco? Este fármaco está indicado principalmente como manejo adyuvante para la intubación endotraqueal, como manejo de la intubación endotraqueal. ¿Va? Y aquí lo que hace es, se administra para relajar el músculo esquelético durante la cirugía. ¿Esto para qué? Para que se pueda maniobrar mejor, etcétera, ¿va? ¿Qué pasa de las interacciones? Como generalmente, aquí no puse indicaciones, vamos a poner acá otro apartado que se me fue. De las interacciones. Interacciones, acuérdense que lo vimos la clase pasada, cuando interaccionan fármacos o los componentes fisiológicos, eso entramos aquí. En estas interacciones, generalmente cuando se utiliza como adyuvante con otro fármaco para que produzca la anestesia general, el fármaco con el que va a tener interacciones es con el alotano. Principalmente, el alotano es un analgésico general. Analgésico general. Entonces, cuando interacciona con el alotano, generalmente produce hipertermia maligna. Que la hipertermia maligna es que sube la temperatura del cuerpo arriba de la temperatura corporal, arriba de los 41 grados centígrados. Y pues es una urgencia que tenemos ahí, ¿va? ¿Cuándo está contraindicado? ¿Cuándo no debemos usar ese fármaco? Generalmente cuando hay antecedente de alergia. Si el paciente tiene antecedente de alergia,
no se ocupa el fármaco. Debemos tener mucho cuidado, ¿va? Si el paciente tiene antecedentes de niveles bajos de colinesterasa, debemos tener mucho cuidado porque la colinesterasa es la que se encarga de metabolizarlo. Si no hay colinesterasa, no se va a metabolizar, ¿va? Hay que tener mucho cuidado con pacientes que tengan miastenia gravis. Miastenia gravis es una indicación clínica en la cual el paciente se encuentra con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, estos pacientes generalmente están igual con parálisis flácida, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, ¿va? ¿Qué efectos adversos o qué efectos puedo presentar o puedo ver que mi paciente puede tener? Bradicardia. Es decir, mi paciente, como estoy bloqueando, puede bajar su contracción muscular cardíaca. Puedo presentar arritmias cardíacas. Aquí esto es ¿por qué? Porque libera el potasio. Hay una reacción que es una reacción pleiotrópica, es decir, asociada al mismo efecto, libera potasio. Entonces, otra contraindicación es pacientes que tengan hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Va? Entonces hay que tener mucho cuidado con hipercalemia. Arritmias cardíacas como efectos adversos y que tengan aumento de la presión intraocular. También que tengan hipertermia maligna. Su categoría en el embarazo es una categoría C. Ya vemos en la próxima sesión los tipos de categorías en el embarazo. ¿Vale, chicos? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Esto de las categorías comenta que lo va a explicar la siguiente clase, ¿verdad, profe? Claro que sí. Sí, la siguiente clase vemos todas las categorías porque son 5. Ah, perfecto, gracias. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Doctor, ¿la categoría X es la que está contraindicada en todos los casos posibles? Exactamente. Ahorita a ver, nos da chance de ver las categorías. Vemos las categorías de una vez. Las categorías en la FDA son 5. A, B, C, D y X. La categoría A es aquella en la cual existen estudios en mujer embarazada humana, mujeres humanas, y no hay daño en el feto. ¿Va? El B es donde hay estudios en embarazadas animales. Y no hay daño en el feto. Pero fíjense, son animales. No estamos seguros que en el humano no produzca, por eso son categoría B. O sea, en los animales no hay efecto de daño, pero en los humanos puede que sí haya. O sea, está como el probablemente pueda que pase el daño, ¿va? ¿Sí me explico aquí la diferencia entre la A y la B? Sí, profe. Entre la A sí lo he hecho en humanos y estoy segurísimo que no produce daños en humanos. En la B solo lo he hecho en animales y no hay daño en el feto, pero no tengo estudios en humanos. Entonces yo supongo que no va a pasar, ¿va? La C es que hay estudios en animales y hay efectos leves en el feto. Entonces seguramente va a producir en el humano productos, ¿no?
En el D es donde hay estudios y hay daños fuertes en el feto. Y aquí el D me dice, solo debe de utilizarse en embarazadas, solo debe usarse en embarazadas, debe usarse en embarazadas si el beneficio supera el riesgo. Si el beneficio supera el riesgo. O sea, ¿por qué? Porque es muy seguro que voy a tener problemas en el embarazo. O sea, voy a dañar a mi bebé. Y el X es que sí o sí muere el feto. O sea, aquí hay problemas con el feto. El feto muere. O sea, aquí cuando tú ocupas un fármaco categoría X, el feto muere o va a tener problemas de teratogenia. Son totalmente teratogénicos y fetogénicos, fetotóxicos también. ¿Va? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando ocupemos fármacos en esta categoría. En estos primeros bloques, de hecho, aquí en primer bloque antes veíamos uno que es la fenitoína. Ahorita como no vemos convulsiones para el primer bloque, pues ya lo vemos en segundo bloque, pero la fenitoína puede ser una categoría X. Otro es la warfarina. Ah, no, sí vemos un X. Sí vemos un X. Ya lo vamos a ver la próxima sesión, que es el metotrexato. Metotrexato. ¿Va? El metotrexato que se ocupa para artritis reumatoide y cosas ahí autoinmunes, puede inclusive matar al bebé. De hecho, se ocupa para abortar. Ya lo veremos cómo se usa. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos, o dudas? No, profe. Perfectísimo, chicos. Pues, como ven, ya estamos viendo ahora sí fármacos, ya estamos con las condiciones clínicas. Ya el jueves vemos unas condiciones clínicas y empezamos a ver todo el proceso de laboratorio. ¿Va que va? ¿Preguntas o dudas, chicos, hasta aquí? Va que va, chicos. Pues entonces déjenme cortar la grabación aquí y ya nos